Bueno, pues muy buenos días y encantado de estar aquí. Gracias por invitarme a participar en este encuentro. Yo voy a hablar pues, de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores transnacionales y la regulación y los retos pendientes dentro de la regulación. Fundamentalmente, voy a contar también lo que hace la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las campañas agrícolas, y los datos que voy a dar se refieren a esas campañas que normalmente van referidas pues eso, a las campañas, a los momentos en los que hay mayor contratación de trabajo temporal y mayor contratación de trabajadores extranjeros o transnacionales, como se les quiera llamar. Entonces, pues básicamente, dentro de los trabajadores que nosotros vemos en las explotaciones agrícolas, y esto no son datos generales del sector, sino datos de nuestras actuaciones en las campañas agrícolas, pues en grandes explotaciones agrícolas, los trabajadores que vienen de la Unión Europea más o menos son aproximadamente un 40%, y los que vienen de países terceros, que se llaman, es decir, extracomunitarios, de países de fuera de la Unión Europea, son otro 40% aproximadamente. Estos son datos estimativos, pero esto significa que el número de trabajadores extranjeros que hay trabajando en las campañas agrícolas en grandes explotaciones es muy elevado, es el 80% aproximadamente. Entre los trabajadores de la Unión Europea habría que diferenciar aquellos que vienen por la libre circulación de trabajadores, es decir, que son contratados directamente por empresas españolas, que son aproximadamente un 34%, son empresas de Estados miembros, normalmente de Portugal, de Rumanía, de Bulgaria, fundamentalmente de estos tres países. Luego también hay de otros países, pero estos son los principales. Entonces, pues son personas contratadas y que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier trabajador español. La otra posibilidad es el desplazamiento. El desplazamiento es muy reducido. En nuestras actuaciones vemos que el número de desplazados es casi marginal, es el 6% del sector agrícola en las campañas agrícolas. Es decir, hay muy pocas empresas que vengan de Rumanía, empresas de trabajo temporal o empresas agrarias, cualquiera de las dos posibilidades, que vengan desde otros países a España para prestar servicios en este régimen de desplazamiento, es decir, empresas que se desplazan con sus propios trabajadores. En cambio, es más frecuente observar que hay empresas españolas que se desplazan a otros países, especialmente a Francia. Eso sí que es algo bastante frecuente. Incluso hasta, digamos, me parece que era el 10% de todos los trabajadores que había en Francia provenían de la agricultura francesa, provenían de empresas de trabajo temporal españolas. De ahí ese caso Terra Fecundis que antes ha salido a la luz. Hay más empresas así, no muchas, pero cada una de ellas tiene un volumen muy alto de trabajadores y que pues, ocasionan pues, conflictos con las autoridades que bueno, nosotros naturalmente desde nuestra unidad de trabajo transnacional intentamos pues, solventar. La otra posibilidad son los trabajadores de países terceros o extracomunitarios, que es el 40% del sector agrícola. Entonces, ¿cuál es la regulación de una y otra? Pues es que varía bastante. La libre circulación de trabajadores, como ya he dicho antes, tiene los mismos derechos y deberes que cualquier persona establecida en España. Se les aplica plenamente la legislación española, no solamente la legislación laboral, de seguridad social, también tienen derecho a las mismas ventajas sociales que cualquier trabajador español. Tiene el derecho a la plena igualdad. Los desplazamientos, en cambio, pues hay un régimen distinto, también hay igualdad, pero o el principio de igualdad está ahora mismo en las directivas, está en la directiva 96/71, que es la que se aplica, que está traspuesta por la ley 45/99. Ahora se ha puesto un límite temporal a los desplazamientos que no afecta tanto al sector agrícola porque normalmente la estancia es inferior, son 12 meses máximos, pero son prorrogables por otros 6, es decir, hasta 18 meses. La legislación laboral aplicable no es toda la legislación laboral. Se le aplica, por ejemplo, la legislación sobre salarios, también ahora sobre dietas, sobre cuantías, sobre conceptos extrasalariales. Se le aplica también la legislación sobre jornada laboral y se le aplica la legislación sobre prevención de riesgos laborales, incluido el alojamiento. En algunos países el alojamiento es considerado dentro de la prevención de riesgos, es el caso nuestro, mientras que en otros países no se les considera dentro de la prevención de riesgos, sino como otra rama del ordenamiento laboral. No se aplica en todo caso a los contratos laborales. La contratación laboral se aplica a la legislación del país de origen, no la del país de trabajo, la del país de acogida.
Y en cuanto a la seguridad social, se aplica por regla general la legislación del país de origen, siempre que está sometida a unos límites temporales que en la agricultura siempre se cumplen. El máximo es 24 meses. Normalmente el periodo de temporada es muy inferior. Pero como ya he dicho, los desplazamientos en principio afectan en España a un sector muy minoritario. Solamente al 6% de las actuaciones inspectoras en las campañas agrícolas van referidas a empresas desplazadas. Es mucho más frecuente el trabajo de ciudadanos extracomunitarios. Y esto, aquí pues hay una regulación, bueno, es la Ley Orgánica 4/2000, es la ley llamada de extranjería, de derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros en España. Tienen que tener necesariamente autorización previa para trabajar en España, se les aplica íntegramente a la legislación laboral española y de seguridad social, y hay algunas normas específicas del sector agrícola. A nivel de la Unión Europea existe una directiva sobre trabajadores temporeros de la agricultura, la 2014/36, pero que solamente se aplica, curiosamente, los trabajadores temporeros a trabajadores de países terceros, no a trabajadores comunitarios, y que regula aspectos tan importantes como, por ejemplo, el alojamiento, la vivienda de estos trabajadores. Esta directiva en muchos aspectos está traspuesta, pero en otros todavía no. O sea que es importante saber esto también, sobre todo en lo que se refiere al alojamiento, a la vivienda. El artículo 20 de esa directiva no está del todo traspuesta. Y hay otras normativas específicas que también afectan de lleno al sector agrícola, como la orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La vigente es la 1289/2020, aunque hay una norma anual por la que se regula la gestión colectiva de la contratación en origen. Es decir, normalmente son personas contratadas en el país de origen, es decir, normalmente en países como Marruecos, por ejemplo, o Túnez o Argelia, y que se desplazan a España, y esto se gestiona desde la Secretaría de Estado de Migraciones y las oficinas de extranjeros, y esto significa que estos trabajadores pues tienen la ventaja de ser contratados en su país de origen, es decir, se trata de evitar con esto la inmigración ilegal, el viaje en pateras, todo este tipo de cosas. Se trata de fomentar que la inmigración sea completamente legal, que se contrate en el país suyo y que tengan la garantía de un contrato de trabajo y la garantía también de una vivienda y de unas condiciones dignas. Bien. Los retos pendientes en la regulación de la prevención de riesgos laborales en la agricultura. De esto ya ha hablado Esperanza bastante, pero bueno, yo me voy a referir sobre todo a los aspectos regulativos. Hubo un proyecto de hacer una directiva hace tiempo, pero que se desechó y que, bueno, pues últimamente, en los últimos años, y hablo de los últimos años, de los últimos 11 años por lo menos, desde la crisis anterior económica, desde el 2008 aproximadamente, pues hay, digamos, una restricción bastante acusada a la hora de legislar en términos comunitarios. Solamente se está legislando sobre temas relacionados con enfermedades profesionales derivadas de la exposición a agentes químicos, biológicos y físicos, fundamentalmente biológicos, sobre todo por la COVID, y químicos. El cáncer es la inmensa mayoría de las directivas que se han aprobado últimamente solamente van referidas a la prevención del cáncer en el trabajo, mientras que otros proyectos que se tenían la primera década de este siglo pues se han abandonado. No hay ninguna previsión ahora mismo en la estrategia recién aprobada del 2022-2027, no hay ninguna previsión de hacer directivas específicas sobre el sector agrícola ni sobre ningún otro sector. Con lo cual, entonces, no hay una regulación específica a nivel comunitario, y esto ha hecho también que no haya ninguna regulación específica a nivel español. El Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo hace una exclusión de la agricultura. Los lugares, dice, de los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada. O sea, los que están dentro de una zona edificada, también hay sus más y sus menos sobre qué es zona edificada y qué no es zona edificada, sobre todo cuando estamos hablando pues de invernaderos y otro tipo de construcciones provisionales, pues bueno, pero en principio no se aplica a la agricultura, con lo cual entonces pues se aplica la vieja Ordenanza General de Seguridad y Salud,
de Seguridad e Higiene del Trabajo de 1971, que es básicamente la que estaba ya vigente anteriormente, también en el año 1940. Es decir, son normas que muchas veces han quedado obsoletas y que no están actualizadas, pero que se siguen aplicando a este sector ante la falta de una regulación específica. Eso sí, hay algunas regulaciones específicas sobre muchas de las cosas que ha mencionado Esperanza antes, ¿no? Sobre el tema, pues, de agentes químicos, etcétera, tal. Y ahora hablamos desde esta perspectiva, desde la perspectiva europea, del análisis del diagnóstico que hace la Agencia Europea sobre este sector. Que la Agencia Europea pues también está dedicándose a hacer grandes guías y grandes directrices sobre lo que se podría hacer. Bueno, ¿qué es lo que dicen estas directrices aproximadamente? Bueno, muchas de las cosas que ya ha dicho Esperanza. Se trata de un sector muy peligroso en el que existe una alta subnotificación de siniestralidad laboral, de accidentes y enfermedades profesionales. Eso es debido también a que hay una gran cantidad de trabajadores del trabajo autónomo y también debido pues a que hay muchas pequeñas explotaciones o también debido a que hay un alto porcentaje de trabajo no declarado. El 60% de los trabajadores reportan enfermedades crónicas y cardiovasculares. También hay otros factores que influyen, no solamente la dureza del trabajo, también pues la edad general de los trabajadores, la media de edad, que es muy superior a la de otros sectores. Es un sector en el que están presentes todos los riesgos tradicionales de transporte, caídas, máquinas, riesgos eléctricos, etcétera. Todos estos están presentes, pero también hay otros riesgos específicos, por ejemplo, los agentes químicos, la exposición a pesticidas, la exposición al clima y los trastornos musculoesqueléticos, que son, pues naturalmente, en este sector mucho más agudos que en ningún otro. Los desafíos que dice la Agencia Europea a los que hay que hacer frente, pues bueno, está el tema del impacto de las nuevas tecnologías, que puede suponer una mejora de las condiciones de trabajo, una atenuación sobre todo de los trastornos musculoesqueléticos y de la exposición a agentes químicos y de la exposición al clima. O sea, puede suponer una mejora importante de las condiciones de trabajo, pero también puede suponer problemas si no se aplican adecuadamente. Puede suponer también pues, una reducción del empleo en el sector, puede suponer que estas nuevas tecnologías no se utilicen adecuadamente o se utilicen de manera desviada. El cambio climático también va a influir en el futuro. Las tendencias en el mercado de trabajo, pues de los trabajadores autónomos cada vez va a haber más, en principio, y esto es algo que va a haber en más sectores también, no solamente en el agrícola. Y los trabajadores temporeros son normalmente trabajadores temporales, y la temporalidad es más alta en este sector que en ningún otro, con el grave inconveniente de que, bueno, los trabajadores normalmente vienen de otros países, de otros estados, y es con frecuencia, pues más, esta frecuencia en el desplazamiento, en la circulación de trabajadores de otros estados hace que sea más difícil asegurar su estabilidad laboral, porque cabe la contratación del fijo discontinuo, pero en este sector pues es más difícil asegurarlo, aunque muchos de estos trabajadores, también hay que decirlo, y esto es el resultado de nuestras actuaciones inspectoras, aunque sean extranjeros, viven permanentemente en España. O sea, estamos contándolos como trabajadores que se desplazan, que vienen de fuera, pero no, viven muchas veces aquí, no se desplazan en realidad, viven permanentemente en España, aunque son trabajadores de otros estados comunitarios. O trabajadores de otros estados también extracomunitarios. Luego, por último, el impacto de la globalización económica y del comercio de especies invasivas y de los agentes biológicos que de ellas derivan, pues es otro de los retos, de los desafíos que tiene este sector. En cuanto a los alojamientos es otra de las cosas que más preocupan en general dentro de este sector, porque, bueno, ya salen a la prensa también imágenes de cómo están en chabolas en muchas explotaciones agrícolas. Es algo que no solamente debe preocupar a los empresarios, a las empresas, sino también pues, a todas las administraciones públicas en general,
porque en general, bueno, se regulan las condiciones de alojamiento cuando el empleador es el que tiene que facilitar el alojamiento, está obligado a facilitar el alojamiento. Pero esta obligación en muchos convenios también se reconduce hacia una simple compensación económica por alojamiento. Es decir, es el propio trabajador el que elige el lugar donde tiene que alojarse, con lo cual entonces esto hace que, bueno, pues el trabajador a lo mejor por ahorrar dinero pueda optar por no acogerse, no ir a un alojamiento, no ir a un hotel o a un albergue, o bien que no haya hoteles y albergues disponibles. Todo esto ha ocurrido en la práctica, sobre todo en medio de la pandemia, en muchos escenarios en los que no se ha querido, por miedo a la pandemia, facilitar a los trabajadores un alojamiento. Con lo cual, entonces, el número de trabajadores que han estado expuestos en la calle, a la intemperie, en las estaciones de tren o en cualquier otro sitio, como cualquier otro trabajador sin casa, es decir, como mendigos. Entonces, esta ha sido una situación que se ha dado con la pandemia, al principio sobre todo, luego ya se ha corregido bastante. Se ha corregido bastante. Aún así, ¿qué legislación tenemos sobre esto? Pues es una legislación sobre los alojamientos que es manifiestamente mejorable. La única norma que tenemos está en el Real Decreto 486/97, en el anexo 5, apartado A, apartado 4.2, que dice esto literalmente: en los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores. Bueno, hay muchas imprecisiones en esto. Bueno, ¿cuál es la distancia necesaria para ir y volver, que se considere que no puede ir y volver? Bueno, pues esto a veces hay quien ha interpretado que se debe hacer uso de otras normas que no regulan esto, sino otras, la contratación temporal en el sector que ha habido durante esta temporada de la pandemia, pero que, claro, cada comunidad autónoma los ha regulado de manera distinta. A veces dicen algunas que 50 kilómetros, 80 kilómetros. Esto es una indeterminación. También hay una indeterminación en las condiciones de los locales, que tienen que ser locales adecuados y destinados a dormitorios y comedores. Bueno, ¿y eso qué es? La ordenanza era más precisa y hay quien cree que la ordenanza se tiene que seguir aplicando artículos 30 y siguientes de la antigua vieja ordenanza. La verdadera regulación de este aspecto está en el anexo 9 de la orden esta que hablaba de los trabajadores contratados en origen. Ahí sí que hay un anexo, ese anexo 9, en el que sí que fija las condiciones. Lo que pasa es que esta orden solamente se aplica a la contratación en origen, no se aplica a todos los trabajadores en general. Es decir, gozan de mejor regulación los trabajadores que vienen de países terceros que los trabajadores nacionales o que vienen de países comunitarios. Y luego está la Ley 8/2020, que simplemente habilita la Inspección de Trabajo para visitar esos alojamientos, porque antes había una duda sobre si una duda legal sobre si la inspección podría visitarlos o no. Pues sí, esta norma la habilita claramente, aunque naturalmente es hogar familiar o morada, con lo cual se necesita el permiso, la autorización de los que habitan allí. Ante este vacío legal o esta falta de regulación adecuada y coherente y tal, pues muchas veces se echa mano de los convenios. Y en los convenios pues hay una gran variedad, porque los convenios son provinciales e incluso en algunas provincias hay varios convenios que esto lo regulan de manera diferente. Es decir, no existe una regulación marco global, como existe en otros sectores, que regule este aspecto, y esto es un gran problema. Hay comunidades autónomas que han tomado muchas medidas y que han prestado gran apoyo para favorecer que los trabajadores agrícolas tengan buenos alojamientos, y hay incluso algunas, como el País Vasco, que ha dictado un reglamento. Bueno, por último, ya con esto acabo. ¿Cuáles son los incumplimientos más frecuentes que ha visto la Inspección de Trabajo? Y esto es producto de una encuesta interna que hemos hecho. Pues estos son, básicamente, la falta de evaluación de riesgos, no se han entregado los equipos de protección individual, en un segundo plano ya malas condiciones de alojamiento, malas condiciones de equipos de trabajo, falta de formación preventiva y falta de vigilancia de salud.
Esto no quiere decir que todo esto se dé en todas las explotaciones, ni mucho menos, ¿eh? Yo quiero decir aquí simplemente que, bueno, naturalmente son una minoría de empresas las que han sido sancionadas por estas infracciones, pero yo simplemente describo cuáles son las más frecuentes. Y las relacionadas con la COVID, pues las más frecuentes son la falta de medidas generales, es decir, de distancia social, mascarillas y en algunos casos también en cuanto a los alojamientos, en cuanto al aislamiento, las condiciones de aislamiento de los trabajadores que estaban confinados o que deberían estar confinados. Bueno, y con esto pues termino esta visión global de todo este asunto. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.